asambleísta nacional Carlos Viteri Gualinga. Un Estado plurinacional y junto con ello planteamos un paquete de derechos colectivos, dentro de ellos el derecho de autonomía como pueblos ancestrales. Hubo que transcurrir alrededor de 2 décadas para que la clase política, para que el resto de la sociedad procese y entienda de que la propuesta de los pueblos y nacionalidades no era una propuesta de separatismo, de independentismo o de secesión, como en ese momento se tildó. Hasta ahora recuerdo las palabras de Osvaldo Hurtado, cuando presidió la constituyente en el colegio militar en Sangolquí, que decía: si ahora nos piden ser naciones, ¿qué nos asegura de que en unos años no pidan ser estados? Claro, estaba hablando el dueño del feudo. Compañeros, colegas, para los pueblos y nacionalidades ancestrales, el que nos reconozcan con nuestra identidad propia, como entidades históricas en nuestros territorios preexistentes al Estado, por ahí pasa la participación. Por ahí pasa, en esencia, la participación ciudadana, como colectividades y como ciudadanos en este país, que históricamente nos invisibilizó y no nos reconoció. Pero para eso tuvieron que pasar décadas para que la clase política entienda. De eso se trata la participación. Hay que entenderlo. Evidentemente que hay sectores sociales, aquellos que se creen los dueños del país, las élites, las oligarquías, jamás les interesó y jamás les importó nuestra presencia, nuestra participación. Por eso siempre nos negaron. Y aquí estoy hablando desde esa experiencia vivida. El procedimiento de reforma parcial que pretende iniciar en este pleno, con base a los artículos 442 y 443 de la Constitución, para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social relacionados con los procesos de concurso, impugnación y nombramiento de altas autoridades del Estado, es improcedente. Y voy a decir por qué es improcedente. Antes de ello, Presidenta, solicito respetuosamente que se pase un video que tiene ya el técnico. Póngame con César Verduga, el ministro de Gobierno, sí. Aló. Aló. César. Jaime. Bueno, te felicito, un abrazo, ¿ah? Gracias, hermano. Creo que Espero que vamos a seguir colaborando, ¿no? Sí, señor. Mira, ayer me reuní con Fabián y te pido una cosa, César. Mira, yo te voy a hacer un cuadro, ¿ya? Que lo vamos a discutir. Yo le he hablado con Fabián. Por instrucción mía, no se le da nada a nadie. Yo voy a hacer un cuadro, lo voy a discutir contigo y con Fabián. Ustedes lo aprueban y solo eso se hace, y ni más ni menos, hermano, porque si no te van a someter a una presión, que es un absurdo, que tú no tienes por qué estar sometido ni distraer tu atención en eso allí. Tú tranquilízate que del bloque, hermano, yo te respondo, tú sabes que yo eso lo controlo, pero no le des ningún chance a ninguna de cosas que quieran pedirte, hermano. Así que estate tranquilo. Un abrazo. Muchas gracias, Presidenta. ¿Aló? La propuesta es improcedente porque sencillamente es allá a donde quieren retrocedernos al país, donde que hay un mandamás y que dice al presidente o presidente de la Asamblea a quién hay que poner en las funciones. Allá nos quieren llevar. Es improcedente e inconstitucional porque tales atribuciones están directamente relacionados con los derechos de participación establecidos en los numerales 1, 2 y 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y los derechos de participación relacionados con el papel de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil para el nombramiento de las altas autoridades del Estado. Estos están establecidos en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y como todos sabemos, no podemos permitir la regresión en derechos. Consecuentemente, al eliminar o restringir las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto del nombramiento de altas autoridades del Estado, también se restringen los derechos constitucionales de los ciudadanos, los derechos que son inherentes a los procesos de selección y designación de altas autoridades del Estado. Por lo expuesto, el procedimiento establecido en el artículo 442 para la reforma parcial de la Constitución no puede ser aplicado. No puede ser aplicado en este caso,
ya que la reforma que se pretende tramitar implica necesariamente restricción de esos derechos constitucionales de participación ciudadana. Huelga decir que el catálogo de derechos constitucionales no pueden ser modificados, salvo el caso de que se realice una asamblea constituyente, por el importante hecho de que los derechos constitucionales son la razón de ser del Estado y garantizarlos es su más alto deber. Así lo establece el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución. Por otro lado, se ha afirmado aquí con ligereza y falta de conocimiento que cuando hay instituciones que promueven la participación ciudadana o que son espacios para ejercerla, la participación deja de ser ciudadana y, entre comillas, se estatiza. Este absurdo equivale a decir que los presupuestos participativos dejan de ser participativos y los ciudadanos, porque hay gobiernos autónomos descentralizados que los promueven, los organizan y los implementan, o que las veedurías contra la corrupción dejan de ser tales porque el CPCS las promueve, organiza o implementa, o que la solicitud de revocatoria del mandato al presidente deja de ser ciudadana porque debe tramitar el CNE. Definitivamente no es así. La esencia de la participación ciudadana, señores, no reside en el espacio institucional en el que se canaliza o se activa. La característica esencial de la participación ciudadana es que sea el fruto de la sociedad civil organizada, interviniendo en los asuntos de interés público, sea que tal intervención se haga en el CPCS, o en la Asamblea Nacional, o en la función ejecutiva, o en los gobiernos autónomos descentralizados, o en el CNE, o en los barrios populares, en las comunidades y pueblos y nacionalidades, en las sedes sindicales, o en los colegios y universidades. Pero no es tan fácil que estas ideas sean comprendidas por quienes no creen, ni conocen, ni promueven la participación de los ciudadanos. En efecto, para la derecha política, la participación de los ciudadanos, claro que les resulta aterradora y repulsiva, sobre todo cuando se trata de nombrar altas autoridades del Estado. La participación de los ciudadanos les resulta, por decirlo menos, aterradora, porque temen el escrutinio del pueblo en la selección de las altas autoridades del Estado, porque cualquier ciudadano podría postular sus méritos a un alto cargo, porque las argollas del poder político y económico no lograrían tener el control absoluto sobre esos nombramientos como hoy se pretende, y por lo tanto pierden espacio para hacer del Estado el aparato que promueven sus intereses empresariales, sus negocios personales, de la gallada, les perdonan sus deudas, las remisiones, les pagan sus cuentas y les permiten explotar impunemente a los trabajadores. La participación de los ciudadanos les resulta repulsiva, porque personas de los pueblos y nacionalidades, o montubios, o del pueblo afroecuatoriano, o campesinos, los trabajadores, los pobres y los empobrecidos, tienen oportunidades de ocupar, por el peso de sus méritos, los puestos que la derecha rancia cree que le pertenece, por derecho de cuna. Les molesta que estemos presentes en los procesos de las altas autoridades del Estado. Les da escozor que podamos ocupar las sillas que creían reservadas exclusivamente para los señoritos de buena familia, para esos quienes llaman, entre comillas, gente de bien, pues el resto de la gente les parece gente de segunda o de tercera, gente indigna de compartir los espacios que siempre han ocupado las élites políticas, sociales y económicas. En este contexto político es necesario reivindicar el valor de la Constitución de Montecristi para el reconocimiento y desarrollo de los derechos de participación ciudadana, porque al hacerlo se produjo un salto cualitativo desde la tradicional concepción de la democracia representativa a la moderna concepción de democracia participativa. En efecto, la profundización y consolidación de las democracias contemporáneas se orienta a maximizar y diversificar la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos de interés público, en la ampliación y protección de los derechos fundamentales y, sobre todo, en la inclusión de los grupos humanos que han sido tradicionalmente excluidos del ejercicio del poder público. Por esta razón, la propuesta de realizar esta reforma no solo es improcedente e inconstitucional, sino que implica un retroceso político, un retroceso social, una refeudalización del poder público y una restricción de derechos y conquistas sociales que costaron sangre, vidas, históricas luchas populares. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, presidenta. En ese sentido,
Pues me permito recordarles que la historia republicana precedente a la Constitución de Montecristi, lastimosamente, está repleta de encumbrados arribistas, corruptos e ineptos, gángsters y agiotistas que fueron nombrados por el Congreso Nacional. En ese marco, invito a los sectores políticos, invito a los asambleístas de la bancada progobiernista de derecha. Si quieren cambiar la estructura del Estado y los derechos constitucionales anexos a ella, y creen que el pueblo les respalda, pues vayamos a una constituyente, que es lo que señala la Constitución. Vamos ahora a la constituyente, si quieren cambiar lo que la constituyente precedente de Montecristi definió como estructura del Estado. El resto es puro bla bla. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta.